En el cine siempre hubo una gran variedad de géneros y franquicias, no es sorpresa para nadie que este medio siempre abarque un montón de temas diferentes, tanto por la temática como por el mensaje que quieren transmitir. O hay ocasiones en las que algunas películas simplemente no suelen ser tan buenas o tan interesantes, dando como resultado películas malas o, en el mejor de los casos, mediocres, y es normal que la gente llegue a sentir cierto odio o resentimiento hacia ese tipo de largometrajes. Pero en estos últimos años, en especial desde que comenzaron a viralizarse las redes sociales, ha surgido una especie de costumbre por evangelizar películas o satanizarlas hasta un punto que parece un chiste, pero es completamente real. Y muchas veces se exagera con esas interpretaciones o críticas que la gente le da a ciertas películas, que o no eran tan buenas como algunos dicen, o no eran tan malas como otros aseguran. Y justamente vengo a hablar de dos personajes antagónicos de dos películas que, si bien sí tienen sus carencias, resultan bastante interesantes tanto en concepto como en apariencia, y también en algunas de sus habilidades. Por un lado tenemos a Octalus, la criatura marina que convirtió un crucero de lujo en un auténtico banquete familiar, versus Cain, también conocido como Robocop 2, el intento de reemplazo que salió terriblemente mal debido a decisiones bastante cuestionables. Antes de empezar, quisiera aclarar algo. Las versiones que usaré de Robocop 2 van a ser tanto de la primera como de la segunda película, y sí, también voy a tomar elementos de la primera cinta para compararlo con este mismo Robocop. Y todavía algunos se estarán preguntando por qué no elijo también la tercera película. Sencillamente porque aún no la he visto. Ya habiendo aclarado todo esto, solo queda hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos dos personajes sería el vencedor? No se tiene nada de información sobre esta criatura más allá de que es una criatura muy antigua, y que desde siempre ha hundido barcos. Esta criatura se toparía con el crucero de lujo Argonáutica, y con sus tentáculos comenzaría a matar a la mayoría de pasajeros que estaban ahí, y también a unos mercenarios que se habían infiltrado en el crucero. Pero gracias a uno de los protagonistas, John Finnegan, junto a sus compañeros pudieron crear un plan para acabar explotando el barco gracias a su lancha, haciendo que el crucero explote en 1000 pedazos y haciendo que el Octalus muera en el proceso, terminando ahí toda la historia del Octalus. Su fuerza es bastante destacable, principalmente por su tamaño, siendo que de parte de la cabeza mide 11 metros, y los tentáculos miden entre 8 a 10 metros, pero tienen la capacidad de alargarse hasta 24 metros. Con tan solo sus tentáculos pueden no solamente atrapar a personas normales, sino arrojarlas y tratarlas como si fuesen muñecos. Por dar un ejemplo, a uno de los personajes lo arrastró con tanta fuerza que, al chocar con las tuberías de metal que estaban en el lugar, hizo que se movieran y se salieran de su lugar tan solo con el impacto del choque. Puede no solamente abollar puertas de metal como si fueran latas, sino que también esto lo puede hacer con paredes de metal. Golpeó una puerta con la suficiente fuerza como para mandarla a volar. Sus tentáculos tan solo con moverse pueden causar destrozos a varios pasillos del crucero. Pudo atravesar el suelo de lo que era el salón de fiestas del crucero con facilidad. Por último, de una embestida pudo no solamente atravesar el casco del crucero, sino que además fue tan fuerte el choque que hizo que se sintiera un temblor mediano, lo suficientemente fuerte como para que las personas dentro del barco se cayeran al suelo. Deben haber hecho un agujero en el casco, así entraron. Son extremadamente poderosos. Además, que no es la primera vez que hace esto, ya que en el inicio de la película se ven varios barcos hundidos, aunque está la especulación de cómo los pudo hundir. No es un personaje que haya demostrado muchas hazañas de resistencia, en especial por el hecho de que en la mayoría de ocasiones se le suele atacar más a los tentáculos y no a la cabeza durante toda la película, siendo que este puede aguantar que le disparen a los tentáculos con una especie de ametralladora, aunque esto lo deja algo malherido
enfocado en los tentáculos. Pudo aguantar que en uno de sus tentáculos explotase una granada. Esta explosión fue lo suficientemente grande que, justamente en donde estaban, que era una especie de pasillo inundado, hizo que el agua saliese por el otro lado de la escotilla del pasillo. Y muy posiblemente sea su fuerza igual que su resistencia por el hecho de que sería muy absurdo que se dañara con tan solo lanzar uno de sus ataques, y esto en parte porque también aguantó atravesar el casco del barco con facilidad. Sus velocidades son algo disparejas ya que, como nunca se llega a ver del todo al Octalus, no se puede saber mucho sobre sus velocidades, pero, en desplazamiento, sí, cuando está montado en el barco puede desplazarse por todo el lugar. Esto lo digo en parte ya que el barco es demasiado grande como para que solamente puedan estar sus tentáculos. Pero esto cambia cuando está debajo del agua, siendo que en la película dicen que se mueve a 31 nudos. No lo sé, señor, pero lo que sea es muy grande. Es probable que sean ballenas. Moviéndose a 31 nudos, señor, no lo creo. Siendo que 31 nudos son aproximadamente 57,412 kilómetros por hora. Aunque también podríamos agregar el hecho de que los tentáculos, cuando están en tierra, se desplazan y se mueven de una manera demasiado rápida, mucho más que una persona promedio o que inclusive mercenarios entrenados. En reacción no demostró mucho, ya que no se le ha visto reaccionar a muchos ataques. De hecho, en la mayoría de ocasiones siempre lo suelen atacar a pesar de que los tiene al frente, pero tomando en cuenta que puede atacar a personas y a mercenarios sin que estos tengan tiempo de reaccionar en ocasiones, podríamos decir que puede que sea un poco más veloz que un ser humano. En combate demostró acabar con todas las personas que estaban en el crucero, además de que también pudo humillar a los mercenarios que habían embarcado en el crucero, siendo que muy posiblemente, a pesar de que no se ve mucho de ellos, sean expertos en combate o tengan experiencia en combate. Su inteligencia es un caso un poco curioso ya que, a pesar de que no aparezca mucho en la película, en ocasiones se ve cómo puede acechar a sus presas. Además de que también en una escena les estuvo tapando el paso con varias cosas, por ejemplo con cables o tuberías, para dirigirlos a su escondite. Aunque muy posiblemente no pase de la inteligencia de un animal ya que en ocasiones también se ve que es un poco curioso, pero tampoco es que demuestre cosas tan sorprendentes o por lo menos cosas distintas a las que puede hacer un animal salvaje. Entre sus habilidades tiene sentidos mejorados, siendo que sus tentáculos pueden identificar el sonido de cualquier objeto a pesar de que la cabeza principal no esté presente. En cada tentáculo tiene una especie de boca o mandíbula con la que devora a sus víctimas. En sus tentáculos posee una especie de garras o tipos de espinas con las que muy posiblemente puede agarrar a sus víctimas, aunque cabe recalcar que nunca se le ha visto usarlas en combate o en ninguna ocasión dentro del filme. Y por último, tiene una gran cantidad de tentáculos los cuales no solamente son demasiado grandes, siendo que cada tentáculo mide 24 metros, sino que además son tantos que pueden juntarse para causar emboscadas o para tapar áreas de salida. Las únicas debilidades del Octalus vendrían siendo que principalmente es un animal salvaje, siendo que en la mayoría de ocasiones solamente ha demostrado curiosidad e instintos salvajes a la hora de cazar o atrapar a sus presas. Y también vendría siendo que es muy sensible al calor, siendo que casi al final de la película, cuando explotan todo el barco, se ve que no solo su piel comienza a arder con el calor sino que este explota salvajemente. Sumándole a que es una criatura acuática, siendo que cuando está en tierra se limitan mucho sus movimientos y sus capacidades para atrapar a sus víctimas. Una criatura bastante curiosa y también bastante capaz, a pesar de no ser muy conocida y haber aparecido en una película muy poco famosa. Él tiene razón. ¿No creen que tiene razón? Sí, tienes razón. Después de los sucesos de la primera película, la situación en la ciudad empeora aún más, la mayoría de los policías se encuentran en huelga y, además, comienza un fuerte aumento de la delincuencia debido a una droga extremadamente adictiva llamada Nuke.
El principal responsable de esta crisis es Cain, un mafioso que logró construir todo un imperio criminal gracias a la distribución y control de esta droga. Su influencia crece tanto que se convierte en una figura casi intocable dentro del mundo criminal. Sin embargo, tras una redada que sale mal, Cain resulta gravemente herido. Es entonces cuando los directivos de OT, encargados del proyecto Robocop, lo encuentran y le hacen una oferta: convertirlo en el nuevo Robocop. Antes de esto, la compañía ya había intentado crear un sucesor utilizando a otros policías igual de destacados que Alex Murphy, pero todos esos intentos terminaron en fracaso. Los candidatos enloquecían tras el proceso, atentaban contra su propia vida o perdían totalmente el control. Tras analizar estos fallos, OC concluye que quizás sería mejor usar a alguien con una mente criminal, alguien violento y sin escrúpulos, creyendo que eso haría al sujeto más estable. Obviamente, esto termina saliendo mal. Durante la presentación oficial del nuevo Robocop, la máquina se revela como un monstruo fuera de control y comienza a sembrar el caos en la ciudad, obedeciendo únicamente los impulsos y la personalidad de Cain. Todo culmina en un enfrentamiento directo entre Robocain y Robocop. En la batalla, Cain está a punto de ganar gracias a su brutal fuerza y armamento, pero finalmente es distraído utilizando la misma droga nuke que él mismo administraba. Esto le da a Robocop la oportunidad de arrancar el cerebro de Cain del interior de la máquina y destruirlo, poniendo así fin definitivo a su historia. Tiene una fuerza realmente sorprendente, ya que desde el vamos su tamaño de 2.26 metros de alto. Y no solamente por el tamaño, sino que cosas como abollar tuberías de metal, poder matar gente normal o inclusive romper paredes le es fácil, haciéndolo con ninguna dificultad. También puede aguantar su propio peso, ya que en 2 ocasiones pudo agarrarse de la entrada de un elevador antes de caer, y en la segunda ocasión pudo agarrarse de la orilla de un rascacielos junto a Robocop. Pudo atravesar el concreto sin ninguna dificultad, haciéndolo parecer como si fuese cartón. Inclusive vehículos blindados los levanta como si no pesase casi nada. Y su mejor hazaña sería estar parejo e inclusive superar en más de una ocasión a Robocop. Robocop ya era capaz de aguantar disparos, siendo que le rebotaban todo el tiempo, aguanta que le caigan escombros de metal encima, pudo aguantar que le dispararan a su auto 2 bazucazos cuando estaba dentro del auto y no le hizo absolutamente nada, de hecho hasta salió ileso. Que lo atropellen algunas cuantas motos y que lo atropelle un camión de carga pequeño con tanta fuerza que cuando estaba encima del camión este atravesó varias paredes y aún así Robocop salió medianamente ileso. De hecho también aguantó en parte una caída desde un rascacielos lo bastante fuerte que no solamente le hicieron un hoyo a un techo de concreto, sino que atravesaron el concreto del suelo con facilidad. Y aún así Robocain pudo superar a Robocop con tanta facilidad que literalmente lo hizo parecer como si fuese una figura de juguete. Su resistencia es más sorprendente de lo que uno se podría esperar, no solamente por ser un robot que mide básicamente 2 metros y está hecho obviamente de metal, sino que cosas como que le disparen no le causa absolutamente nada. No solamente esto con armas de fuego, sino también con el rifle de asalto Cobra. Esta arma era tan poderosa que con un disparo podía destruir autos, pequeñas construcciones e inclusive el interior de toda una mini tienda con tanta facilidad que causaba explosiones enormes, y no solamente no le causó nada, sino que las explosiones solamente lo hicieron enfadar más a Robocain. Pudo aguantar una caída desde un rascacielos que no solamente lo hizo atravesar un techo de concreto, sino que también atravesó el pavimento con tanta facilidad, y si bien esto lo dejó noqueado durante unos cuantos segundos, literalmente no solamente se paró, sino que se nota que al final no le causó ningún daño realmente grave. Se tan que una explosión de gas de una tubería de tamaño lo suficientemente fuerte como para hacer sacudir el suelo durante unos segundos, y aún así salió del concreto como si no fuese nada. Que lo atropellen con vehículos blindados no le causa absolutamente nada, de hecho hasta ahora se enfada más. Y puede aguantar algunos pequeños forcejeos con Robocop, siendo que desde la primera película tan solo con su brazo nos daba a entender que era capaz de fracturar huesos y manos con facilidad. El exterior será así. Es titanio laminado con Kevlar. Adelante, dale la mano. Venga, oficial. ¡Qué apretón tan fuerte! Fuerza impresionante. Podría fracturarte todos los huesos de la mano. Inclusive Robocop ya era capaz de someter a personas y a oficiales de policía con facilidad. Inclusive podía tumbar una puerta gigante con tan solo 7 golpes.
y aún así pudo aguantar unos cuantos forcejeos con este último. En sus velocidades no hay mucho que destacar. En desplazamiento, en la mayoría de los casos solamente demuestra caminar o moverse medianamente rápido, pero si hay algo que destacar es que pudo trepar por el conducto de un elevador tan rápido que cuando chocó con el cristal del techo, lo atravesó y hasta salió volando. En reacción pudo atacar a unos guardias de seguridad antes de que se le dispararan, y pudo mantener un combate con Robocop, siendo que este ya era experto en combatir contra otros criminales o policías. Y en combate pudo superar a Robocop con tanta facilidad que lo hizo parecer un muñeco de juguete. Robocop era tan experto en combate que podía someter a casi cualquiera, incluyendo policías, con mucha facilidad. Inclusive hasta en un punto pudo someter y combatir contra varios criminales que ya venían muy armados y aún así los pudo matar a todos. Su inteligencia realmente no es la gran cosa. Cuando era humano era ministro de su propio imperio gracias a su droga, pero realmente tampoco es que digamos que está muy inteligente, ya que solamente cuando era humano pudo idear un plan para deshacerse de Robocop durante una persecución. Y cuando está en su forma robótica, Cain sabe manejar bien sus armas y sabe cómo combatir contra Robocop, pero tampoco es que se le vean grandes cosas. De hecho tiene un problema con la adicción, ya que es muy adicto a la misma droga que él mismo creó. El personaje sorprendentemente tiene una gran variedad de habilidades y armas que le pueden servir para el combate. Entre sus habilidades está la inmortalidad tipo 1 y 2, siendo que ya es un robot, no puede envejecer ni ocupa necesidades básicas de un humano, además de que solamente puede morir si es destruido o si se le ataca su debilidad. Entre su armamento posee una especie de escopeta o arma de asalto en el hombro, una ametralladora en una de sus manos, un ariete lo suficientemente fuerte como para hacer que Robocop atraviese una pared de un solo golpe. Posee una especie de pinza mecánica con la que puede despedazar un cuerpo, una serie de luces que le ayudan a ver en la oscuridad, muy posiblemente también tenga visión infrarroja ya que es más moderno que la primera versión de Robocop, y el Robocop original ya tenía visión infrarroja, un sistema de apuntado y un escáner que le ayuda a identificar a sus víctimas, siendo que este lo usó para buscar entre un montón de policías, y también posee una especie de soldador con el que puede dañar el casco de Robocop. Entre sus debilidades solamente se encuentran dos, una es que es muy obsesivo y adicto a su propia droga, siendo esta una de las razones por las que se enloqueció, y la otra es que dentro de esa armadura posee su cerebro original. Si se arranca y se destruye ese cerebro, Cain moriría. No solamente es un personaje bastante fuerte, sino también un ejemplo de que las grandes corporaciones harán lo que sea para volver a replicar un producto que les había funcionado antes, sin importar el costo. Habiendo analizado a ambos personajes, ahora sí podemos ver el resultado final. Es evidente que, en apariencia, no se parecen en absolutamente nada. Literalmente, uno es un pulpo gigante y el otro es un robot gigante. La única relación que tienen en común es que ambos pertenecen a películas que, si bien no diría que son malas, tampoco son exactamente perfectas. Además, los dos representaron un gran problema para los protagonistas de sus respectivas películas. Octalus les puso las cosas muy difíciles durante toda la historia, acechándolos constantemente dentro del crucero, mientras que Cain, incluso antes de transformarse en Robocop 2, ya tenía todo un imperio de drogas, con varios policías bajo su control, y cuando finalmente es convertido en Robocop 2, demuestra que puede usar su armamento con bastante facilidad. Pero, a pesar de estas pocas similitudes, la gran pregunta es, ¿por qué Robocain es el ganador de este enfrentamiento? Si bien Octalus es claramente superior en fuerza bruta, ya que podía hacer temblar un barco con una sola embestida y abollar el metal sin dificultad, el resto de sus hazañas se quedan cortas frente a su contrincante. Por otro lado, Robocain demuestra una resistencia muy superior, especialmente con hazañas como la caída desde el rascacielos y su resistencia al rifle de asalto Cobra. A esto se le suma que Robocain tiene mayor experiencia en combate, ya que se enfrentó directamente a Robocop, alguien que ya era capaz de someter y combatir de manera eficiente a criminales armados e incluso a policías entrenados. Eso sí, hay un apartado en el que ambos están más o menos igualados, y ese es la velocidad, ya que ninguno ha demostrado hazañas realmente destacables en este aspecto, más allá de verse superiores a mercenarios o guardias de seguridad. Aunque, en el caso de Cain, tendría una ligera ventaja por haber combatido directamente contra Robocop. Y, por supuesto, no se puede ignorar el hecho de que Octalus es muchísimo más grande que Robocain.
Sin embargo, viendo la forma en la que combate Octalus, usando casi exclusivamente sus tentáculos y no todo su cuerpo, sumado a que se vería muy limitado en un entorno sin agua, y al hecho de que Caín posee armamento que le resulta muy útil en este combate, como sus pinzas para cortar tentáculos o su ametralladora para dañarlos con mayor efectividad, además de su enorme resistencia, todo esto hace que Robocaine tenga muchas más probabilidades de ganar. Eso sí, no sería una pelea fácil en absoluto, debido al tamaño y la fuerza del Octalus. Algunos dirán que Caín tiene una debilidad clara, que es su cerebro, el cual, si es arrancado o destruido, podría matarlo. Pero tomando en cuenta que Octalus es más un animal salvaje, es muy poco probable que siquiera llegue a notar este detalle. Y esta es una de sus mayores desventajas, ya que se enfrenta a un enemigo con mayor experiencia en combate, aunque no sea exageradamente alta. Y si bien Octalus tiene la fuerza suficiente como para dañar la armadura de Caín, e incluso podría llegar a atravesarla, le costaría bastante, ya que básicamente estaría peleando contra un tanque con brazos y piernas. En pocas palabras, Octalus tiene la fuerza necesaria como para destruir a Caín, o al menos penetrar su armadura, pero no puede hacer mucho frente a la resistencia, la inteligencia, aunque no sea demasiada, y el armamento que posee este último. Por lo tanto, el ganador de este enfrentamiento es Robocaine. ¡Es un asesino! ¡Ni siquiera está armado! ¡Es inofensivo! ¡Es un asesino, lo sé! Gracias por ver el video, de verdad se los agradezco mucho a todos. Y perdón por haber tardado tanto. Normalmente edito los vídeos desde el teléfono, y como recientemente me cambié a uno más eficiente, hubo algunos retrasos. Pero creo que, con estos nuevos cambios, los vídeos podrían salir un poco más rápido. Además, tengo algunas otras ideas para subir contenido que no esté relacionado únicamente con los versus. Espero que les haya gustado el video. Recuerden dejar su opinión en los comentarios, siempre con respeto y sin llegar a la violencia. Nos vemos, chao.